لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لغة العربية الوسطى الجميع من يا سيدي من دستور الشيخ عبد الفيصل الثاني دستور مولانا الشيخ ناصر الدين الخقاني دستور مولانا الشيخ محمد الدين النشوى دستور طريقة الصبر والخير والجنة بسم الله الرحمن الرحيم una de las razones por las que debemos crecer es porque nos vamos a morir. Y si Dios, Allah subhanahu wa ta'ala, Dios Todopoderoso, Allah Almighty, nos está dando la oportunidad de ir acumulando años, nos está dando la oportunidad de acercarnos a la muerte en forma lenta. Si eso ocurre, y es el caso en la gran mayoría de la gente que tengo delante mío, no de los más chicos, no de los grandes, tenemos la obligación de cumplir con el ciclo y crecer. Crecer no es envejecer. En Argentina se usa una palabra para decir que alguien es viejo, se dice está grande. Pero es argentina esa expresión, no es común en el resto de los hispanoparlantes. En realidad, envejecer no es crecer. Envejecer, vamos todos los que tenemos un día de vida más. Pasado ese día, un día más, envejecemos, y así sucesivamente, desde el momento que nacemos. Pero crecer es otra cosa. Crecimiento es muy importante que la gente entienda que hay que dar determinados pasos. Por decirlo de una manera no muy bruta, envejecemos gratis. Para crecer hay que pagar con algo. Generalmente la forma más útil, lógica y benigna es pagar con nuestros gustos y nuestros deseos, es decir, es pagar con moneda del ego. Pero hay gente que paga de muchas formas. Incluso hay gente que para obtener ese pago tiene que pagarle a alguien antes para que lo ayude a llegar a ese proceso. Porque además hay gente que cobra por esto. La muy noble y gloriosa Tariqa Naqshbandi, alhamdulillah, es un dechado de servicio a la humanidad gratuito. Siempre lo fue. Mashallah. Pero cobramos de otra forma. La gente debe renunciar sí o sí a ciertos hábitos, a ciertas cosas, so pena de perder el tren. No es que echamos a alguien porque toda la vida quiere ser un nene, no importa la edad que tenga. Estos viajes que voy mucho a Buenos Aires ahora, la otra vez tuve una visión. A veces pasa cuando uno está muy cansado y estaba acodado en pleno centro en el hotel donde estaba, mirando a la gente que caminaba por la calle. Y de golpe vi que los hombres de 35, 40 años pasaban con bermudas, hace calor, hace una semana,
con bermudas, ojotas, camisetas, camisillas, camisetas con mangas, gorras, como las que usa mi hijo, así, con la cosa recta, Wallman. Es decir, los de 35 a 40 se visten como se tiene que vestir los de 14 o 15. Los de 50, 60, 70, mi edad y un poco más, y bastante más, se visten como se deberían vestir los muchachos. Jeans apretaditos, chupines, camisita o camisetita de marquita, anteojitos, camperita, todo cortito, todo chiquitito, mocasincitos. Es decir, la imagen era espantosa, y a las mujeres pasa lo mismo. Nadie quiere asumir su edad. Todo el mundo hace el ridículo, intentando ser una cosa que no es. Pero lo peor es que no es que lo hacen a propósito, no es que se lo levantan a la mañana y dicen, hoy, no, es el simple hecho de no utilizar la maravillosa materia gris de brain, el cerebro precioso que tenemos adentro, que nos permite hacer un sinnúmero de combinaciones y de observaciones y de deducciones, nos permite ver cómo nos equivocamos y cómo podemos salir de la equivocación, y no lo utilizan y permiten ser masificados, cosificados y cualificados de la forma que se le ocurre a Shaitan, porque no hay otro jefe en toda esta historia que A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Y nadie hace el más mínimo esfuerzo por salir de esto, porque total, ¿qué tiene? Y tiene mucho que ver, porque repito, envejecemos gratis, pero para crecer no se crece sin esfuerzo. No crecemos solos a partir de, no somos una planta que se pone en la tierra y crece. Y crecer es una palabra que tampoco sirve para la planta, porque también está envejeciendo. Nace, brota, trepa, da frutos y ¡pum! Y si es un árbol, ese proceso pasa en 80, 500 o 1500 años, pero también pasa. Así que, para crecer, requiere un esfuerzo, requiere un montón de combinaciones, y deberíamos dedicarle mucho tiempo al crecimiento, porque es obligatorio. Se nos va a preguntar por nuestro crecimiento. Y me pregunto, toda esta gente ridícula, disfrazada, unos de nenes, 35 años disfrazados de nenes de 10, 12, y unos viejos disfrazados de adolescentes de 18, 20. Y en ese instante se acaba la vida, ¡pshum! Y se enfrentan a tres ángeles que hacen temblar al más bien parado, y sus preguntas. Y no quiero imaginarme lo que debe ser ese proceso, porque si uno que está en esto aspira a la misericordia de Dios Todopoderoso, yo no imagino a esta gente que solamente ha envejecido, y malamente, porque ni siquiera tienen una vejez digna, porque ver un viejo ridículamente vestido como un adolescente es denigrante para él y para los ojos de los que lo miramos. Crezcan, por favor, hay que crecer. Crecer significa hacerse cargo de las cosas. Crecer significa ser creyente primero que nada. Lo segundo que significa crecer es tener muy claro que no hay acción alguna en esta tierra sin consecuencias. Y que no podemos nunca saber cuáles van a ser las consecuencias, ni siquiera las primarias, es decir, las que podemos ver, oler, medir, pagar, pesar. No hay forma. Ni siquiera esas podemos saber cuántos son. Y luego vienen las innumerables acciones que se tejen a partir de nuestra acción, que no podemos, repito, ni siquiera tener la más mínima idea. Crezcan, por favor, porque es necesario crecer. Es un proceso, además es hermoso crecer. Es hermoso que nuestra mente, esa mente maravillosa, ese regalo de Dios que nos permite hacer miles de combinaciones, retener miles de informaciones, descubrir miles de cosas, esa mente preciosa se pierda inútilmente y simplemente envejezca sin haber encontrado un sentido a ninguna cosa. Y la única forma de encontrar un sentido a todo es creciendo, porque el crecimiento nos coloca en el papel justo, en el momento justo,
Y entonces podemos ver, evaluar, y ¿saben por qué hay tanto sufrimiento hoy día? Porque ustedes imaginen, el sufrimiento está, agarran un diario, agarran una página de internet, lo que quieran, salgan a caminar por la calle. Todo el mundo sufre. ¿Por qué? Por esto, porque nadie crece. Entonces todo el mundo está en el lugar equivocado. Y todo el mundo está sufriendo las consecuencias inevitables de hechos que no puede resolver porque no está preparado para ello. Y no está preparado para ello porque no creció. Es así de simple y así de claro. Y no hay ninguna cosa que agregarle. Crezcan, por favor. Crezcan. Es la única salida que hay. Crecer. Hacerse cargo de la parte de historia que nos toca. La magnífica, siempre es magnífica. ¿Saben por qué? Porque estamos vivos. Entonces, la magnífica parte de la historia que nos toca. Hay gente que le gusta soñar, imaginar que la parte de la historia que le tocara sería enfrentarse con dragones o casarse con la princesa. Pues ¿saben qué? Nosotros tenemos dragones todo el día delante nuestro para enfrentarnos. Y tenemos princesas para casarnos siempre. Solo hay que poder verlo. Solamente hay que poder ver que la vida nuestra es tan magnífica como cualquiera. Pero para poder entender esto, debemos crecer. Y crecer significa hacerse responsable, hacerse cargo, no mentir, no engañar, tomar decisiones y cumplirlas, ser un hombre o ser una mujer completamente pleno, insan camil, un hombre completo, completo. وإلى لا توفيق يوم تزوير ماتي الفاتحة